Hola de nuevo, amigos. Bueno, pues en el vídeo anterior nos quedamos hablando de la distancia que había entre el piso de la mesa y el suelo de la habitación, la altura de ese trocito. Entonces ahora vamos a empezar con los cajones. Aquí en esta serie de imágenes os muestro las piezas de madera que he hecho para montar las guías de los cajones. La verdad que tiene poco que explicarse porque ya lo estáis viendo en las fotos, que son un travesaño superior con dos listones y luego pues dos guías en los laterales para montar lo que son las guías de los cajones. Entonces, bueno, pues simplemente copiáis lo que estáis viendo en la imagen y ahora ya cuando veamos cómo se monta en la mesa, pues vais a entender bastante mejor todo esto que estáis viendo, que a lo mejor así suelto pues no os parece tener mucho sentido. Esto que veis ahora en la fotografía es un pequeño rebaje que he tenido que hacerle a esta pieza en concreto del medio para que encaje con la tuerca, porque si os dais cuenta aquí en esta toma no me dejaba introducirla, entonces he tenido que rebajar tanto por un lado como por otro para que la pieza me quede así como estáis viendo. Luego, para que el cajón quede recto, se usa un nivel. Como veis, la burbujita está en el centro, el cajón va a quedar totalmente recto, y lo que hago con las guías en este caso es que no atornillo una de las partes hasta que me aseguro de que está totalmente confrontada con la otra, de que está totalmente recta con respecto a la otra. Atornillo una y luego la otra la sujeto con sargentos, y cuando está totalmente en el medio es cuando por fin la puedo atornillar. Ahora, viendo esta fotografía del frontal, pues se ve más claro que hay bastante espacio para jugar con la guía, o sea, para ponerla más arriba o más abajo, con lo cual, os vuelvo a repetir, se pone primero una y luego la otra se sujeta con sargentos hasta que el nivel, pues la burbujita esté en medio, y entonces se taladra y queda totalmente recto, o sea que no tiene ninguna dificultad el poner el cajón totalmente recto. Esto es una toma por arriba. Como veis, ya estoy empezando a meter peso, ya tengo un montón de retales, de sobras de madera en el piso de abajo de la mesa, que para eso lo he hecho. Esto que estáis viendo pues son tomas de cómo quedan los laterales, y aquí las dos baldas ya puestas encima, que realmente esto es lo más caro de toda la mesa, porque son de 40 milímetros, son de 4 centímetros de grosor, y son maderas que se usan para montar mesas de escritorio. También las hay para encimeras de cocina, pero tienen un pequeño rebaje en las esquinas redondeado, y bueno, preferí estas que son además cuadradas. Las de cocina vienen redondeadas en los picos y tal, y he dejado por la derecha unos 20 centímetros y por la izquierda 30 centímetros de saliente con respecto a la mesa, es decir, las dos baldas juntas miden 150 centímetros, 1,5 metros, mientras que la mesa mide 1,20 metros. Esos salientes los he dejado para montar algunas cosas atornilladas, como es un gato, que es el banco para taladro, o alguna máquina que viene con tornillos para fijarla a la mesa, como una lijadora de banda. En fin, he preferido dejar ese lateral con saliente para poder poner ahí las herramientas atornilladas, y el frontal me lo dejo libre totalmente para trabajar. Ahora que me estoy dando cuenta de esta fotografía de la taladradora, pues os comento que he puesto pequeños ángulos de estantería forrados con goma. La goma usada es de una cámara de bicicleta que se puede comprar en cualquier bazar, en cualquier tienda, por 2-3 euros. Siempre suelo tener goma, que es muy útil para todos los trabajos. Entonces se cortan un par de trozos de unos 10-15 centímetros de longitud, se forra con pegamento para que no arañe la máquina, para que no estropee lo que es la carcasa del plástico. Y aquí vemos a continuación las ranuras que hay que hacerle para que encaje perfectamente, tanto de un lado como en otro, al fondo de la mesa. Esto ya es una visión general de toda la mesa. Aquí veis que ya la he cargado bastante. Deciros que el pie que le puse en el medio de madera
no ha bajado, o sea, si lo toco sigue balanceándose un poquito, con lo cual eso demuestra que la mesa tiene una solidez tremenda. Yo pensaba que en cuanto empezase a llenarla de cosas iba a bajar. De hecho, le dejé como un milímetro de holgura, porque digo, en cuanto le ponga 4 kilos, 5 kilos encima, va a bajar. Pues no, daos cuenta de cómo está de lleno, y os aseguro que si toco el pie de madera lo puedo mover un poquito, o sea, se nota que no está pegando al suelo. Este frontal, como os comentaba antes, es para poner herramientas, para poner lo que estéis usando en ese momento, pero aquí hay un pequeño detalle que comentar. Esto es muy útil, lo de poner el accesorio este para herramientas, para fijarlas por imán, es utilísimo porque es dejarla, se queda pegada y cuando la necesites tiras de ella y la tienes. O sea, me imagino que todos lo conoceréis, lo habréis visto, y es muy útil, pero tiene un impedimento bastante grande, y es que si lo sobrecargamos estamos impidiendo acceder a lo que es el panel de herramientas. A mí me ha pasado que he puesto tantas herramientas en el imán que luego a la hora de acceder a una de las llaves, en este caso que es lo que me queda detrás, o a los sargentos, pues tengo dificultad para sacarlos. Entonces hay que tener cuidado con esto de no sobrecargarlo. También he usado los agujeros de la parte frontal, porque ese alero me viene muy bien para todo esto que os estoy comentando. Los he usado para, con ganchos de carnicero, de estos que son como eses, pues colgar cosas, si tengo que secar, si tengo una madera de marquetería que he pintado y la pongo a secar, pues lo uso estos ganchos para colgarlo. Pero lo mismo os digo, cuidado con la utilización de este frontal, porque al final puede no ser tan útil como se prevé. Si lo sobrecargáis os va a impedir acceder a las herramientas de atrás. Y bueno, pues nada, esto es la mesa. Aquí ya vemos una toma general. Los cajones todavía no los tengo hechos, pero bueno, no tiene ningún misterio, un cajón de madera con su fondo de madera fina, de fondo de armario, de madera que se usa para los cajones, que es el cartón piedra, el mismo que hemos usado para el fondo del panel, o mejor dicho, para el panel. Y lo único, pues que como es largo, porque los cajones tienen 70 centímetros de ancho, la mesa, como os decía antes, tiene 85, pues los cajones los he hecho de 70, entonces al abrirlos completamente la guía los soporta, la guía los soporta perfectamente, eso ya os lo aseguro. Por eso he usado ese tipo de guía con ruedas, porque es mucho más fuerte que la otra guía que va con bolitas de hierro muy pequeñas, y he usado esa porque es bastante más fuerte. Pero tened en cuenta que hay bastante extensión, y si lo sobrecargamos puede combarse, no romperse porque no hay suficiente extensión como para romperse, pero sí se arquea un poco. Entonces lo único que hay que hacer es, a mí me pasó, lo desmonté y le puse un listón de madera de canto atornillado por abajo, con lo cual pues se soluciona de inmediato, no tiene ninguna dificultad el solucionar eso. Bueno, pues daos cuenta también del detalle de la barra que he puesto para colgar los pequeños destornilladores, los pequeños accesorios. Bueno, y otra cosa que quería comentaros antes de finalizar el vídeo es en el alero este que he dejado para poner el imán y para colgar cosas en los agujeros, sin pasarse, insisto, sin pasarnos, que al final lo estropeamos más que lo arreglamos. He usado 2 trozos de hierro para que no tenga holgura, porque si no ponéis esos travesaños, pues eso va a bailar, y es muy incómodo cuando cojáis una herramienta del imán, porque ese imán tiene mucha fuerza. Cuando cojáis una herramienta se va a mover, entonces es mejor tenerlo sujeto para que quede totalmente sólido. Ahora mismo con ese travesaño puesto, bueno, con los dos, porque aquí veis el otro en la otra parte, con esos travesaños os aseguro que os colgáis y os aguanta, y queda totalmente firme, como si estuviese
atornillado a la pared, como si estuviese soldado con un soldador autógena, queda totalmente firme. Pues nada, amigos, solo deciros que os animo a que os hagáis la mesa por muchos motivos, esta vez ya no solo por el gusto de hacerla, ya no solo por el placer de hacerla. Yo siempre digo en mis vídeos, si los habéis visto, o incluso cuando tengo conversaciones con amigos sobre bricolaje o sobre maquetismo y este tipo de temas, que en este asunto hay 3 factores para mí muy importantes. Y el primero es, en este caso de la mesa, la ergonomía, es decir, el que sea una mesa cómoda, el que os la hagáis a vuestra medida, a vuestra altura, el que sea más alto, que se la haga más alto, el que sea más bajo, más baja, pero que no tengáis que estar con la espalda doblada haciendo algo encima de la mesa, que podáis decidir el largo y el ancho dependiendo de los proyectos que vayáis a trabajar en ella, en fin, todo ese tipo de cosas, que le pongáis o no cajones, que le pongáis un suelo para ir metiendo los retales, que, en fin, todo ese tipo de cosas para mí en este caso es lo que prima en este proyecto. Los 3 factores, que son ergonomía, economía y el gusto de hacerse las cosas uno mismo, en este caso los ordenaría conforme lo he dicho. Primero, la ergonomía, que es pues adaptado a vuestro cuerpo, adaptado a vuestras necesidades. Segundo, la economía, que yo a la economía no le suelo dar, sinceramente no le suelo dar importancia, porque si me hago una base para taladro o me hago una sierra de marquetería o cualquier cosa, pues tampoco vale tan caro. Una base para taladro por 40 o 50 euros las hay bastante bien, bastante apañadas, con sus medidas exactas, con sus ángulos, con sus cosas, que vienen muy bien. Pero a mí me gusta mucho hacerme las cosas y para mí es muy importante el tema del placer de hacerse uno mismo sus propios trabajos de bricolaje. En este caso es uno de los pocos casos en que doy importancia a la economía, porque una mesa de estas características y con estas medidas en el mercado costaría pues de 300 euros para arriba. Estamos hablando de una mesa de unas dimensiones bastante importantes, con una robustez muy grande, una mesa muy sólida, con cajones, con un segundo piso, que sería, mejor dicho, el piso de abajo, para ir dejando cosas, retales, herramientas, en fin, estamos hablando de una mesa con grandes prestaciones. Entonces, bueno, pues nada, amigos, lo dicho, os animo a hacerlo, esta vez más por economía y por ergonomía que por el propio placer de hacerlo. Y me alegro mucho de haber pasado este rato con vosotros, me alegro mucho de poder haber buscado este hueco ahora que tengo unos días de vacaciones para volver a subir algunos vídeos. Y nada, cualquier cosa me podéis escribir al correo electrónico, que lo tenéis en pantalla, y en cuanto tenga un ratito os contestaré, bueno, o bien escribir al canal, cualquier cosa. Si de todas formas me va a llegar el aviso o de que alguien ha escrito en el canal o de que alguien me ha escrito un correo, me da igual, mejor en el canal, y así pues lo que tengamos que comentar lo podemos ver todos, o los pocos que veamos el vídeo, porque ya he visto que mis vídeos no los ve mucha gente, pero bueno, tampoco los cuelgo por eso. Simplemente pues con quien quiera verlos, está ahí disponible para todos, son totalmente públicos. Y lo dicho, un saludo, hasta la próxima, y me alegro de haber pasado este pequeño rato bastante ameno, y nos vemos. Un saludo.